En esta serie que se titula El cristiano crece para servir. Estamos por terminar el año 2023 a pocas semanas y no podíamos dejar pasar por alto aspectos que son relevantes a tratarse y que tal vez ya hemos referido a lo largo de estos primeros 11 meses, pero sí es importante saber la necesidad que el Señor es el que trae la palabra, el Señor es el que conoce el corazón y la necesidad en nuestras vidas, y lo que va a llegar de manera que pueda impactar nuestras vidas es porque así el Señor lo considera, porque Él es el que conoce lo más profundo de nuestro ser. El cristiano crece para servir. Vamos a leer nuevamente 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Al unísono. Porque a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Va a decirle a su hermano que está al lado la última parte. Dígaselo: a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dígaselo a su hermano: a nosotros como vuestros siervos, llamados a servir, amados hermanos. Bien. Es un tema que hemos tratado también en el estudio bíblico de los días jueves, llamados a servir. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, el cristiano crece para servir. Y pudiéramos empezar hablando de una realidad que la historia y obviamente la educación, sea básica, secundaria o superior, a lo largo de las generaciones se ha venido instruyendo a los seres humanos respecto a la filosofía. Y hay muchos filósofos, tal vez usted conoce a uno, dos o a más. Y es interesante que los que son suficientemente claros para poderlos comprender, por lo general terminan enfocando la atención en el individuo, en el ser humano, en el hombre. Al final es un factor común, algo transversal con el cual terminan siempre evocando el enfocarse totalmente al individuo. Consideremos lo que dicen algunas filosofías a través de los tiempos, pueden ser por medio de los imperios o tal vez de ciertos personajes o probablemente a través de corrientes que no se nos hace muy extraño escuchar estas ejemplificaciones. Por ejemplo, la filosofía griega dice: sé sabio, conócete a ti mismo. Usted vaya a ir subrayando esta aseveración de la filosofía griega. Sé sabio, conócete a sí mismo. Por ejemplo, la filosofía romana: sé fuerte, disciplínate a ti mismo. Sé fuerte, tú puedes, disciplínate a ti mismo. La psicología, atrás de la ciencia, dice: ten confianza, haz valer tus derechos, pensando en el individuo también. El materialismo dice: satisfácete, complácete a sí mismo. Por eso es que hay mucho consumismo. El materialismo ha tomado apogeo y sobre todo en países de primer orden, y esas corrientes han llegado hasta también nuestros confines. Por lo tanto, el materialismo te enfoca a satisfacción personal, complácete a ti mismo. Otra corriente, aunque sabemos que está considerado como un pecado, y es el pecado que llevó a Lucifer a salir de la presencia del Señor y fue desterrado a ese lugar, él y sus seguidores, donde el Señor lo tiene ahí también, el orgullo. Y dice: sé superior, promuévete a ti mismo. Sé superior, promuévete a ti mismo. Otra corriente es el humanismo. Dice: sé competente, cree en ti mismo. Y finalmente otro ejemplo, el legalismo, que dice: sé piadoso, limítate a ti mismo. Cada una de estas ejemplificaciones tiene un factor común y se enfocan en el individuo, se enfocan en sí mismo. Y todo es usted mismo
usted mismo, y veremos esa terminación de estos pensadores. Hasta este punto todo tiene que ver con el yo, también con la teoría del yo-yo, ¿no? Y haga algo para usted mismo o consigo mismo o por usted mismo. Y el mismo, que es el sujeto, el individuo, al final todo apunta al hombre. Qué diferente cuando miramos los evangelios de Cristo. Cuando nos acercamos a las Escrituras y comenzamos a conocer a nuestro Redentor y Salvador. Qué diferente es el modelo y el mensaje de Jesús, que funciona de manera antagónica, opuesta en 180 grados a los pensamientos de los hombres, que a través de la historia nos dejan estas filosofías huecas respecto a lo que tiene que ver con la superación, con el hombre. Allí, cuando miramos a Jesús, no hay filosofía, ni nada de volver los ojos hacia nosotros mismos. Jesús propone algo distinto. No mire hacia usted mismo. Él más bien ofrece una invitación nueva y muy necesaria, sobre todo para nuestra generación, en la cual es el yo primero. Se contrapone a lo que esta generación está viviendo y experimentando respecto a los pensadores y a los filósofos que a través de la historia han dejado este tipo de corrientes. Hay un camino mejor y Jesús lo ofrece. Jesús dice: sea usted un siervo, dé a los demás. Sea usted un servidor, dé a los demás. Pues yo no vine, en otras palabras, a ser servido. Yo vine ¿a qué? A servir. Y si usted y yo somos cristianos, seguidores de Jesús, estamos llamados a seguir esta propuesta. Sea usted un siervo, dé a los demás. Ahora bien, esa es una enseñanza que cualquiera puede comprender en el idioma que sea. Si usted habla español, lo comprende. Si usted habla mandarín, lo comprende. Porque es una línea muy simple. Sea un siervo, dé a los demás. Y si cualquiera lo puede comprender, sin duda alguna se podrá alcanzar. Sin embargo, en esta introducción es importante porque la serie nos invita a ponernos en contexto en lo que va a venir posterior a lo que el Señor trae para nuestras vidas. Hay que evitar que dos fuertes tendencias propias del ser humano, en la misma concupiscencia del ser humano, enraizada en el ser humano, en la naturaleza carnal del ser humano, y ese el egoísmo y la vanidad lo lleguen a controlar. Hay que evitar que el egoísmo y la vanidad lo controlen, que ninguna de estas tendencias le dé la posibilidad algún día de ganar un juicio, de emitir un criterio, de proponer una solución basado en el egoísmo y en la vanidad. Hay que reemplazarlas con una mente distinta, con la mente de Cristo, con una mente humilde. Y la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Hay que considerar para ello que los demás son más importantes que usted mismo. Usted y yo estamos llamados a considerar al prójimo más importante que nosotros mismos. ¿O acaso cuando Jesús resume la ley se refiere en ese segundo gran mandamiento? Ámate a ti mismo. ¿Empieza así? ¿Cómo empieza ese segundo mandamiento? ¿Y amarás a quién? O sea, ¿a quién pone antes que a usted? Al prójimo. Y es interesante lo que el Señor nos llama a considerar, que pongamos a los demás como personas más importantes que nosotros mismos. Y esto puede ser un choque para ciertos pensadores, obviamente para los filósofos, de pensar de que usted primero tiene que pensar en los demás antes que usted. Qué importante es la postura de Jesús. Por eso el mundo y Jesús no pueden comulgar. No hay comunión, la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión puede haber entre Jesús y Belial? No existe manera de que haya un punto en común.
porque Jesús representa todo lo opuesto a lo que el hombre ha añorado durante toda su existencia. Busquemos maneras de ayudar, busquemos maneras de estimular, edificar y animar a las otras personas. Para eso se requiere una actitud que prefiere dar que recibir. Ahí usted ya puede comenzar a sentir los primeros hincones. Tal vez usted va a comenzar a sentir punzadas en el corazón, otros en las piernas, otros por allá en la cara. Y comenzamos a ver hacia dónde nos va a ir llevando el Señor a lo largo de esta serie. Requerimos de una actitud diferente. Antes de exigirle a los demás que hagan algo por mí, es exigirme a mí mismo, es hacer algo por los demás. Cambio de mentalidad. La humildad de mente es realmente una actitud. Y para ello, esto nos refiere que es una forma de pensar preestablecida que determina por adelantado pensamientos como los que voy a enunciar en esta introducción. Yo me preocupo primero por los que me rodean, antes de preocuparme por mí mismo. Otro pensamiento, ¿por qué siempre tengo que ser el primero? ¿Por qué siempre tengo que ser el primero? Otro pensamiento, hoy tengo el sincero deseo de contener mis propias y crueles tendencias competitivas y dedicar esa energía a animar, por lo menos, a otra persona. Finalmente, otro pensamiento, de manera voluntaria, hoy renuncio a mi manera de ser. Egoísta, ególatra, narcisista, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, la mente humilde entra en esta ecuación y es necesario tomarla como referencia. Para fundamentar bíblicamente el tema que el Señor nos da en la serie, cuando el cristiano tiene que aprender a crecer para servir, es importante que busquemos algunos asideros relacionados con lo que implica el llevar esto a cabo. Y vamos a tomar a partir del siguiente minuto 3 ingredientes básicos que vamos a ir conociendo a lo largo de estas semanas. Y el primero tiene que ver con el dar, el segundo con el perdonar y el tercero con el olvidar. De tal manera que cuando estos 3 elementos básicos convergen en su vida, usted va a ver realmente si está siguiendo a Jesús o no. Si está siguiendo de repente alguna filosofía que se ha introducido en su vida sin darse cuenta, o realmente está siguiendo lo que Jesús nos dice: seamos siervos, demos a los demás. No hemos venido a este mundo a ser servidos, sino a servir en el nombre de Jesús. Por ello, terminando esta introducción con la cual vamos a ir analizando domingo a domingo, donde podemos conocer aspectos relevantes para nuestra vida cristiana. Veamos entonces el primer tema, el cristiano como un dador. Primera parte. El cristiano, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están viviendo los cristianos? ¿Dónde están ubicados los cristianos? Amén, gloria a Dios. Entonces, si usted es un cristiano, el Señor quiere, a través de estos temas, fortalecer algunas áreas de su vida para poder servir a los demás. El cristiano como un dador. El cristiano, el seguidor de Cristo, los discípulos de Cristo, los aprendices de Cristo como dadores. Vamos a ver lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Este es el texto bíblico de nuestro primer tema, que tiene que ver respecto al cristiano como dador. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Usted lo leyó conmigo. No lo he sacado de ninguna revista, no lo he sacado de ninguna novela de ficción, no lo he sacado de ningún libro de poesía. Lo que acabamos de leer está en el canon bíblico, en la Biblia que usted tiene a la mano,
en la versión que usted lo lea, el contenido es el mismo. Tan pronto como usted y yo decidamos poner en práctica esta porción leída, comenzaremos a ver cambios significativos en nuestras vidas. Por ejemplo, de interesarnos especialmente por los demás antes que nosotros mismos. Pero podemos complementar con otra porción del apóstol Pablo, que lo voy a referenciar, Gálatas 5:13, que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vemos acá un énfasis complementario de servir a otros con amor. Por un lado, de interesarnos especialmente en los demás, y por otro lado, de servir a otros con amor. Servir a otros con amor, no imponiéndole nada a nadie, no sujetando o subyugando a alguien a que haga algo que yo puedo hacer. Y cuando eso lo vemos en la casa del Señor, pues obviamente nuestro corazón tiene que entristecerse, porque tal vez en el mundo podemos esperar eso y más, porque el mundo no tiene a Cristo Jesús, pero tú y yo que lo tenemos que hacer la diferencia. ¿Cómo podemos impactar a un mundo que no conoce de Jesús si tú, aparentemente conociéndolo, no pones en práctica lo que Jesús nos manda hacer? Interesarnos por los demás, y cuando lo hagamos, servir con amor. Si no servimos con amor, no sirva, porque no sirve de nada. Porque el que no nace para servir no sirve para vivir, en pocas palabras. Y es así como el Señor hoy quiere comenzar a través de este primer tema a llamarnos a la reflexión. Comenzaremos entonces, una vez que nos apropiemos y apliquemos estas bases bíblicas, a experimentar estos elementos básicos que mencionamos en la introducción de la serie: dar, perdonar y olvidar. Dar, perdonar y olvidar. Y no puedo pasar de alto que lo que vamos a ver es algo que recibí de bendición, de gracia, y de gracia lo voy a compartir. Si a mi vida trajo gran bendición e impactó, y el Espíritu Santo ministró mi vida con este hermoso estudio que un siervo ya que me lleva muchas décadas de vida, pues entonces yo digo: Señor, si tú bendices a ese siervo y ese siervo me bendice a mí, yo quiero ahora bendecir también a estos siervos que conmigo comparten. Ante todo esto, hoy vamos a dar un primer paso. Y en vez de estar pensando siempre en recibir, comenzaremos a buscar maneras de dar. ¿Cuántos están dispuestos a desafiarse a buscar esas maneras para dar? Si usted es un valiente y esforzado, yo le aseguro que no va a ser fácil. Tampoco digo que va a ser imposible, pero con la ayuda del Señor, si predisponemos nuestro corazón, vamos a encontrar esas maneras de dar. Primero, en esta primera parte vamos a analizar las características de cómo deben dar los cristianos. Y obviamente el marco bíblico es tan extenso, y también encontramos contextos de estas palabras en un relato que el mismo apóstol Pablo, siendo parte de ese momento histórico, nos invita a conocer respecto dentro de una carta que él le da a sus hermanos en Corintios, de lo que otros hermanos estaban haciendo. Y segunda de Corintios, que capítulo 8, es un gran capítulo que realmente desafía a muchos, un capítulo bíblicamente desafiante, y este tiene un interesante trasfondo. El apóstol Pablo está haciendo, aunque no quiero que usted lo vaya a tomar mal, porque no es el fin, el apóstol Pablo comienza a relatar en ese capítulo 8 que está haciendo una colecta de dinero. No se me enroche, ¿sí? Para los hermanos necesitados de la congregación de Jerusalén. Ese es el trasfondo de lo que vamos a ir analizando en estas características que son necesarias identificarlas de cómo deben dar los cristianos. Mientras el apóstol Pablo está viajando por Europa, específicamente por la región de la antigua Macedonia, anuncia la necesidad de los hermanos de Jerusalén. Anuncia esa necesidad. El hecho particularmente es que Macedonia ya era una región económicamente deprimida.
Cuando hablamos de economía deprimida, significa que no había poder adquisitivo, era escaso el dinero, por decirlo así. No habían fuentes para poder obtener dinero a través del trabajo. Era muy apretada la situación económica de lo que pasaba allá en esa Macedonia antigua. Y agrega significación, agrega importancia, agrega trascendencia a todo el episodio del capítulo 8 de Segunda de Corintios. Para Pablo, Macedonia era algo como, por ejemplo, lo que significa para los misioneros en la actualidad, pensar en África, pensar en India. Para el apóstol Pablo eso era Macedonia, era algo muy importante lo que pasaba allá. El interés de él era muy particular. Pero hay un hecho más notable que lo vamos a ver en la palabra del Señor, y quiero que se te quede grabada esta expresión. Esa gente, esos hermanos, esos primeros cristianos ahí en Macedonia, con toda la condición que acabo un poco de ilustrar, ellos dieron. Usted puede dejar eso en su cabecita el día de hoy. Ellos dieron. Los cristianos de Macedonia que estaban económicamente oprimidos, ellos se preocuparon tanto por sus hermanos en Jerusalén que no tenían los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades. Estos hermanos realmente dieron para aquellos que estaban en una necesidad muy difícil. Y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5 para encontrar cada uno de estos aspectos que estoy referenciando al momento de manera extensa. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y encontramos varias maneras en las que aquellos cristianos demostraron que auténticamente eran hijos de Dios, que eran auténticos siervos en su manera de dar. Esas características demuestran la veracidad de lo que decían ser con el hacer. Cuando nosotros damos como seguidores de Cristo, se tienen que contrastar y verificar estas características de aquellos hermanos que quedaron registrados en la historia de la palabra de Dios y que llegan a nuestras vidas para desafiarnos. Veamos entonces cuáles son esas características de cómo los cristianos deben dar a través de la vida y la participación activa de las iglesias de Macedonia. Primera característica, ellos dieron de manera anónima. ¿De qué manera da el cristiano? De manera anónima. Específicamente no se menciona ni una iglesia, o usted ve el nombre de alguna iglesia ahí. En el versículo que encontramos, versículo 1, ¿hay algún nombre de alguna iglesia? No. Simplemente hace la referencia a las iglesias de Macedonia. No se destaca de manera particular el nombre de algún individuo. No hay a ninguno de estos hermanos de las iglesias de Macedonia posteriormente le han erigido alguna estatua de bronce en Jerusalén. No existe tal cosa, ni tampoco se grabaron en mármol sus nombres para que mañana más tarde los nombres de estos supersantos queden registrados en la historia y reciban algún tipo de adulación o algún tipo de mensaje que levante el ego. Como hace muchos años atrás, tal vez más de 2 décadas atrás, algún día se hizo una colecta en Guayaquil y los nombres de esas personas están en unos murales cerca de la ría
a pocas cuadras de aquí. No se trata de que el cristiano da para recibir mañana más tarde reconocimiento alguno. En ninguna parte de la historia se registran los nombres de estos hermanos en Cristo. No se refleja en ninguna parte, porque una gran prueba del verdadero cristiano tiene que ver con su anonimato. Su anonimato. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El cristiano, amados hermanos, está llamado a darse a los demás antes que pensar en sí mismo. Y tomo como referencia lo que expresa en un poema una escritora, Ruth Hans Calkin, lo siguiente en su tema titulado Me pregunto. Tú sabes, Señor, cómo te sirvo con gran fervor emocional cuando estoy en público. Sabes con cuánto anhelo hablo de ti en el ministerio de mujeres. Sabes cuán ferviente soy al promover una fraternidad. Conoces mi entusiasmo genuino en el estudio bíblico. Pero, ¿cómo reaccionaría? Me pregunto. Si me señalaras una vasija de agua y me dijeras que lavara los callosos pies de una anciana doblada y arrugada día tras día, mes tras mes, en un cuarto donde nadie me viera, donde nadie lo supiera. Si retenemos las palabras finales del extracto de este poema, donde nadie me viera, donde nadie lo supiera. Cuando tú y yo practicamos el arte de la vida de un dador, prefiramos el anonimato, prefiramos permanecer anónimos. Porque la característica de un cristiano como dador tiene que ver en lo que corresponde a dar de manera anónima. Otra característica que podemos ver es la generosidad. Generosamente, basado en lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8. ¿Qué más dice el apóstol Pablo acerca de estos santos macedonios que tenían corazones de siervos, de seguidores, de cristianos, de hijos de Dios por medio de Jesús? Cuando ellos dieron, hay una característica ahí, dice, abundaron en el proceso. Intencionalmente y con sacrificio dieron más allá de sus fuerzas, porque no dieron lo que les sobraba, dieron de lo que incluso no tenían, ellos dieron a sus hermanos en Jerusalén. Y una manera muy hermosa es como lo expresa el apóstol Pablo. La ofrenda de ellos hizo que brotara una generosidad con sacrificio. En otras palabras, no habían tacaños entre ellos. No había gente egoísta entre ellos. No había gente que pensaba primeramente en sí antes que en los demás. Y esto realmente es alentador. Estamos hablando de iglesias cristianas en ese primer siglo. Y a través del tiempo ha ido perdiéndose estas características de cómo Jesús nos enseñó a darnos a los demás. Jesús no era tacaño. Y no debe haber cristiano tacaño. No debe de haber gente que le duela el codo. Se ha visto ese ejercicio. Por eso hay un ungüento bíblico y divino que usted puede ponerse acá. Frótese la Biblia si es posible y comience a dar a los demás. Y es alentador aquello. Y no somos una iglesia que habla de prosperidad ni tampoco de que siembre para cosechar. Lejos esté de nosotros aquello. Pero sí es importante hablar la palabra de Dios como debe de ser. Ahora, al aplicar este pasaje a la manera de cómo dan los seguidores de Cristo, debemos de comprender que dar envuelve mucho más que dinero.
Y ahí tal vez muchos ya respiran y dicen, por fin dijo algo que me interesó. No se trata de pensar solo en dinero cuando hablamos de dar. Esto va mucho más allá. Y si por un lado usted le alegra, por otro lado debe preocuparle, porque el Señor lo que quiere es que usted piense que la generosidad y el dar a los demás va más allá de pensar en dinero. Va en algo más fuerte. Incluye entregarse a usted mismo, entregarnos a nosotros mismos, entregar nuestro tiempo, entregar nuestra energía, entregar nuestro cuidado, nuestra compasión por los demás, entregar en ocasiones incluso aún nuestras propias pertenencias, despojarnos de algo para darle al desvalido, al que lo necesita. Y qué importante es pensar que realmente el Señor nos enseña, no como algunos que quieren ver el dar solo con el dinero. Va más allá. ¿Cuánto tú inviertes en tus hermanos, en el que está caído? ¿Cuánto tú inviertes de tu vida para llevar un consejo, para dar una palabra de aliento, para hacer una pequeña llamada a alguien que lo necesita, alguien que está pasando por alguna tribulación, alguien que está pasando por alguna enfermedad? ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo? ¿Cuánto de tu vida, de tu energía, de tu cuidado, de tu compasión está dando a los demás? ¿Qué necesidad hay de este rasgo en las filas de la humanidad hoy por hoy? Es raro tal vez encontrar estas características. Y estamos hablando de la iglesia cristocéntrica. Imagínense que a veces usted se sorprende que en el mundo encuentra más generosidad que la misma iglesia. A veces usted encuentra gente más predispuesta a dar y a servir en el mundo que en su propia casa de oración. Qué importante es pensar, amados hermanos, la necesidad que tenemos de encontrar estos rasgos que cualifican a un cristiano como seguidor de Cristo. Nos aferramos tan fuertemente a nuestros bienes que pasamos la mayor cantidad de nuestra vida adulta desgastándonos, pensando en el negocio. Es que si yo cierro el negocio ahorita y voy a la iglesia, no voy a vender. ¿Y qué si no vende ese día? A lo mejor no va nadie, mientras usted se pierde la bendición de darse al Señor. ¿Cuánta gente y cuántas empresas en el mundo entero, transnacionales, que representan los valores de Cristo, dicen, primero es mi Señor antes que el negocio? Son realmente empresas que han crecido y se han desarrollado, y lo mismo pasa en negocios pequeños, cuando nosotros sabemos que antes de pensar en un cliente, pensemos en que estamos llamados a dar por completo nuestra vida al Señor. No podemos cambiar la bendición por un plato de lentejas, porque le traerá amargura por toda la vida. A menudo yo me pregunto, y creo que cada uno de nosotros tal vez va a alinearse a este pensamiento. Yo vivo aquí en Guayaquil desde que nací. Tengo pocos años de vida aquí viviendo en Guayaquil, porque soy todavía una persona muy tierna, me falta mucho por recorrer. Sí, casi todavía me acuerdo de mi adolescencia como que haya sido ayer. Y nunca me imaginé, antes era más común ver las famosas marchas fúnebres, ¿no? ¿Usted lo ha visto? Al menos en el lugar donde yo vivía siempre se veía, ¿no? La gente que pasaba con un carro o llevaban el féretro, lo llevaban en el hombro y caminaban y caminaban y caminaban. O a través del tiempo ya se fue modernizando y ya después pasaban con carrozas. Y jamás yo me acuerdo haber visto, en mis pocos años de vida, haber visto que en la carroza o los que llevaban el ataúd hayan llevado las pertenencias y todos los cachivaches que haya tenido esa persona en vida para enterrarlo con todo. Al final acuérdense de las palabras de Alejandro Magno, ¿no? Sacando las manos fuera del ataúd para que vean que van vacías, porque así como venimos nos vamos a ir. Por lo tanto, ¿de qué me sirve estar desgastándome en la vida adulta en todo lo material? Acaparando, acumulando, pensando en mí y en mí, cuando usted no se va a llevar ni un centavo de esta tierra. Porque si cree que se va a llevar el traje que le compraron, o le van a poner por ahí una cadena de oro, o le van a poner unas gafas Ray-Ban, eso también se queda aquí. Porque del polvo donde viniste, al polvo vas a ir. No te vas a llevar nada, pero algo que sí te puede acompañar el día que tú te vayas de esta tierra es la decisión de haber tomado
la decisión más importante, y es vivir para Cristo Jesús. Amén. Y aquel que tomó la decisión de vivir para Cristo Jesús, ¿cómo debió vivir? Como Cristo vivía. Porque para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. La palabra de Dios nos referencia el nombre de un hombre muy cercano al apóstol Pablo, que vale la pena también recordarlo y traerlo al presente en este relato. Y se llama Onesífero. Y tal vez es un nombre muy común, yo nunca he escuchado a alguien que se llame así, por lo menos no aquí. Y este hombre fue una vez modelo de generosidad a tal punto que el apóstol Pablo, cuando estaba esperando la muerte, en sus últimos días antes de partir de esta tierra, el apóstol Pablo se acuerda de él. Al dirigirle esta carta en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16 al 18, léalo conmigo, y va a ver las características importantes que tenía este hombre. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó. Y lee lo que dice a continuación: y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Yo quiero que vuelvas a subrayar esa parte. Y me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El apóstol Pablo, refiriéndose en esta carta de su amigo, que no se avergonzó de sus cadenas y que lo buscó solícitamente y lo halló. Y se lo estaba comentando a su amigo, a su hijo espiritual también, Timoteo. Miremos unos selectos términos que acabamos de enunciar en esta porción. Onesífero muchas veces confortó al anciano, al apóstol Pablo, que estaba preso. Solícitamente lo buscó hasta hallarlo. Y es lo que nos dice el extracto que acabamos de leer. Y estas palabras que indican gran intensidad, real determinación y anhelo, son las que marcan a un verdadero cristiano. Y estamos llamados a dar. Estamos hablando de características de dar. Y si usted se da cuenta, va más allá que el dinero. Va el tiempo, va su vida, va la compasión, va la benevolencia que tiene que haber también en usted hacia los demás. El amigo del apóstol Pablo fue realmente un cristiano generoso, muy generoso. Él no pudo haberse preocupado menos por las muchas dificultades que se presentaron para hallarlo, porque no era fácil. No eran las condiciones de hoy por hoy, donde hay un registro, donde usted va y consulta y averigua. En esos tiempos, esas cárceles eran muy distintas a las de acá o al sistema carcelario actual. Pero lo que podemos ver en la vida de Onesífero era que él prosiguió en la búsqueda persistentemente hasta encontrarlo. El predicador escocés y escritor de biografías Alexander White escribió las siguientes palabras, que son palabras conmovedoras acerca de Onesífero. Y dice textualmente lo siguiente: Pablo pudo ser el más grande de los apóstoles para Onesífero, y puede ser todo eso y mucho más para usted y para mí. Pero para el soldado que estaba encadenado a la mano derecha de Pablo, solo era el número tal o cual. Usted no hubiera podido distinguir a Pablo de un desconocido presidiario en nuestros propios establecimientos penales. Pablo era simplemente el número 5, o el número 50, o el número 500, o cualquier número. Por tanto, Onesífero fue de un cuartel de prisiones a otro, buscando a Pablo día tras día, semana tras semana. A menudo Onesífero fue insultado, amenazado, maltratado y detenido, hasta quedar nuevamente en libertad, solo después de gran sufrimiento y de muchos gastos. Dice, hasta que al fin se dieron el abrazo con Pablo
Y los dos viejos se besaron y lloraron ante el asombro de todos los prisioneros que se veían en la escena. Noble corazón el de Onesífero. Onesífero fue la clase de cristiano que más necesitamos en estos tiempos. Generoso hasta el sacrificio. ¿Se habla de dinero? No. Se habló de tiempo, se habló de sentimientos, se habló de darnos por completo, se habló de perseverancia, se habló de una búsqueda incesante, sin importar los obstáculos. El asunto era ir y consolar a aquel hombre que también había impactado la vida de Onesífero. Una segunda característica que realmente nos debe de llamar a la reflexión y conmovernos por lo que estamos tal vez viviendo en estos tiempos, porque ¿será acaso que realmente ya en estos tiempos finales el corazón de los cristianos se está enfriando a tal punto que hay apatía? ¿Cuántos apáticos cristianos usted conoce? ¿Usted conoce alguno? ¿Usted conoce gente que a su alrededor no se inmuta ni siquiera por saludarlo? Peor esperar que le vaya a dar un vaso de agua de monte, ¿no? Características importantes de observar en la iglesia. La iglesia no se trata de un organismo muerto, es un organismo vivo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que la iglesia es viva? La iglesia es viva porque el dueño de la iglesia está vivo y es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que nos está desafiando el día de hoy a buscar estas características de cómo debemos dar como cristianos. Entonces, por un lado anónimo, por otro lado generoso, pero tercero, voluntariamente. Y regresamos a 2 Corintios 8. Y se nos dice que los macedonios también dieron voluntariamente, no porque alguien que estaba detrás de ellos los obligó a hacer. No se trata de obligar o de llamar a alguien, oye, no te olvides de dar. No se trata de eso. Aquí el apóstol Pablo nos escribe en el versículo 3 y 4 de 2 Corintios 8 que dice: pues doy testimonio de que con agrado, y subraya esa parte, de que con agrado han dado conforme a sus esfuerzos. Agrado. Usted ve a la persona cuando da con agrado, ¿no? Usted sí se ha dado cuenta cuando alguien da con agrado, ¿cómo es la característica de esa persona? A ver, usted lo puede ilustrar, es una sonrisa. Usted cuando da un beso o un saludo a alguien, ¿cómo lo da? No. Usted lo sonríe, por lo menos ponga la sonrisa. De tal manera que dice la palabra que con agrado han dado. Usted no puede llegar a la casa del Señor amargado, llegar molesto, enojado, gruñendo, como león ahí. No. Usted tiene que venir como una oveja feliz, saltando porque llega a la casa del Señor y se va a saludar con agrado. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. La característica del cristiano tiene que ver en que es agradable a los demás. Agradable. ¿Cómo se le va a acercar a alguien si a usted lo ve todo bravo, molesto, serio? ¿Cómo lo va a ver a usted, pues entonces? Imagínense cómo habrá sido el rostro de mi Señor Jesucristo. Qué tierno habrá sido verlo, ¿no? Realmente el privilegio de esos seres humanos de aquella época, de hombres y mujeres que estuvieron alrededor de Jesús y vieron en vivo y en directo la gesticulación, la sonrisa, su mirada de Jesús. Debería ser lo mismo en cada uno de aquellos que dicen que son cristianos, porque ¿quién vive en nosotros? A ver, dígalo conmigo fuertemente, ¿quién vive en nosotros? Y cuando usted ve el espejo, usted ve a Cristo en su vida. Amén, gloria a Dios. Entonces usted tiene que ver, sonreír a Jesús en su vida. Dice algo más este texto: y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El versículo 4 es clave porque ¿quién pidió? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, porque dar es un privilegio, porque para dar se necesita tener vida, y el que tiene vida tiene privilegio, una vida que solo Dios la puede dar.
Qué hermoso es saber que ellos estaban rogando para que se les dé la oportunidad de poder ser parte del privilegio de participar, de dar, de darse en este servicio para los santos. Un poco después, amados hermanos, que se da este contexto, vemos al mismo apóstol Pablo en esta epístola refiriéndose a la gracia que estimula este espíritu de ser voluntarios y espontáneos en nuestras dádivas. Siempre lo ponemos acá. 2 Corintios 9:7 dice lo siguiente: cada uno de ustedes, cada uno de los que están escuchando, dice la palabra, dé como propuso en su corazón. ¿Y sabe por qué utiliza esta expresión? Porque hay alguien que tú y yo no podemos engañar. Tal vez su bolsillo le dice X y su corazón dice Z, o viceversa. Pero los ojos que están alrededor mío me están diciendo que dé Z+1. Amados hermanos, no se trata de engañarnos entre nosotros, porque podrá ser que lo logre. Obviamente nosotros no tenemos el poder del Señor para ver lo que hay en su corazón, pero por eso la palabra dice, como propuso en su corazón, porque Dios mira el corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién conoce ese corazón engañoso? Es el Señor. Y el Señor conoce lo más profundo de la intención de su corazón. Dice ahí, no con tristeza. Qué característica importante. No dé con tristeza, porque si lo da con tristeza no dé nada. Mejor guárdeselo y lléveselo, porque Dios no necesita de usted. Usted necesita de Dios. Di por necesidad, como aquellos que dicen, esto es como un banco, una transacción, yo doy X y me van a dar X+1. No se trata de dar por necesidad, no se trata de sembrar y cosechar para recibir algo. El Señor conoce nuestra necesidad, porque Dios ama, léalo conmigo, Dios ama ¿a quién? Imagínense si dijera ahí, Dios ama al tacaño. Bueno, entonces está bien, ¿no? Pero la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da alegremente, no por necesidad, no con tristeza, sino que da de lo que propuso en un corazón agradecido a Dios. Voluntariamente, no por obligación. No se sienta obligado a darle a Dios, porque a Dios no le hace un favor. Dios le hace los favores a usted, pero usted no le hace ningún favor a Dios, ni viniendo acá, ni leyendo la Biblia, ni diezmando. Si usted cree que en su corazón, ¿sí?, está el egoísmo y todo lo demás, es porque Cristo no está en su vida. Cuando Cristo llega a su vida, su manera de ver y de dar es distinta. Y esto se parece incluso a lo que el mismo apóstol Pedro, tomando como referencia, le dice a los pastores ancianos y a otros líderes cristianos. Y voy a referenciar esta epístola, 1 de Pedro 5, 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Todo lo que hacemos para el Señor es voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos. Y qué mejor y gran consejo que este, porque quiere decir que una de las mejores maneras de dirigir o guiar a otro que tenga un espíritu dispuesto consiste en ser modelo, en guiar, poner el ejemplo. Y esto envuelve acciones como extender la mano sin que nadie lo invite a uno. Y es medio difícil, medio complejo, pero es lo que la palabra nos recomienda. Darse cuenta de que alguien pasa por sufrimientos sin que nadie se lo esté mencionando. Solo hace falta ver la mirada de alguien que está triste, de alguien que tiene los ojos gachos, caídos, de alguien que su rostro está realmente descompuesto, de alguien que está enmudecido o de alguien que puede estar muy airado. ¿Qué está pasando detrás de esa persona? Muchas personas en estos tiempos están sufriendo, pero no se sienten en la libertad para decirlo hasta que voluntariamente nos acercamos a ellas. Echemos una última mirada para poder terminar esta primera parte del primer tema de nuestra serie, ¿sí? ¿Cómo los cristianos damos, amados hermanos? Un cristiano como dador.
Y lo que nos enseña esta última parte que vamos a ver el día de hoy es una característica final. ¿Usted me recuerda las tres primeras? ¿Cuáles eran las tres primeras características? ¿Cómo debe dar un cristiano? Debe dar de manera anónima. ¿Cuál era la segunda? Debe dar de manera generosa. Y la tercera, voluntaria. Finalmente, el cristiano tiene esta característica importante que cumplir, es dar personalmente. Personalmente. Y esta es una señal reveladora del auténtico dar de un cristiano. Es imposible entregarnos a otros que estén a una distancia muy, muy lejana o estén ausentes. La participación personal es esencial, no incidental o de poca importancia, sino que es esencial y por lo general abarca la adaptación de nuestras maneras y programas para que puedan cuadrar con la necesidad de otra persona, nuestro estilo de vida. Tal participación personal manifiesta ciertamente, y esto es importante que usted lo tenga, la autenticidad de nuestras palabras. A mí en lo personal y en lo particular, aunque puede ser que esto sea mal visto por lo que voy a decir, cuando yo siempre digo, usted puede meterse conmigo, usted a mí me puede engañar, si usted me promete a mí algo y no lo cumple, bueno, a mí me lo prometió y yo no soy quien para juzgarlo. Pero cuando usted le promete algo al Señor, cuando usted le dice voy a hacer esto por ti, voy a dar esto por ti y al rato la hora no hace nada, eso sí me causa a mí una gran molestia. Y obviamente esto lo digo de manera muy personal porque hay tanta gente ofreciéndole al Señor esto, lo de acá y lo de allá. Por ejemplo, muchos decían hace años atrás, yo voy a abrir mi casa para que haya una célula hasta el día de hoy. Yo voy a ponerme a estudiar en tal situación hasta el día de hoy. Yo voy a comenzar a hacer esto en la casa del Señor. Y eso pasa siempre el 1 de enero, ¿no? O los primeros días de cada año. Ofrecemos y no le cumplimos al Señor. Yo voy a dar para tal proyecto, Señor, hasta el día de hoy. A Dios no lo podemos engañar. Si nuestro sí es sí, perfecto. Y si nuestro no es no, perfecto. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Mateo 5:37. El Señor Jesús dijo lo siguiente: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. E incluso el mismo predicador en Eclesiastés habla que si a Dios promete, más vale que cumplas, porque Dios no se agrada de los insensatos, o sea, de los que ofrecen algo que no van a cumplir. Por eso estamos llamados a reflexionar y a pensar cómo debemos de dar. Si lo vamos a hacer, amados hermanos, es porque estamos apersonándonos. Lo vamos a hacer como por ahí dice alguien, to face, cara a cara, personalmente. Señor, yo me acerco a ti y vengo a dar la cara de lo que vengo a darte. Pero también cuando lo hacemos para con una persona, para con alguien, ¿qué decimos ahí? Vengo y me acerco porque quiero hacerlo personalmente. Usted puede visitar a alguien. Hay personas que creen que solo las visitas las debe hacer el pastor o el equipo de iglesia. ¿Usted visita a sus hermanos? Usted puede visitar a alguien, puede llamar a alguien, no necesita pedir una autorización y un certificado y una impronta ahí para ir con un sello a visitar a alguien. Si a usted le da la facilidad y tiene a su vecino o a alguien cercano que necesita ser visitado, hágalo. Gloria a Dios por aquello. Ya no estamos en tiempo de COVID, el COVID fue derrotado y el COVID ya no existe. Bueno, ya no existen en esas condiciones. Igual hay que seguirse cuidando. Las palabras salen fácilmente, pero el hecho de ser una persona que genuina y personalmente se da a otros, eso exige de abundante provisión y flexibilidad. Lea conmigo 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los, dígalo ahí, por los. ¿Lo puede repetir más fuerte para poderlo escuchar, que no lo escuché bien? ¿Por quién? Ahí no solo dice por la esposa o el esposo, o por los hijos, o por los papás, ahí dice por los. Darnos al Señor y a los demás, amados hermanos y amigos, es mucho más que hacer declaraciones verbales. Porque usted puede decir cosas maravillosas y no hace nada. Al final usted habla
como aquella naturaleza en el reino animal que nos enseña, por ejemplo, tenemos loros, papagayos, tenemos algunos tipos de aves, que no me recuerdo todas, hermosas, que les gusta cantar y hablar y lo hacen hermoso. Y a veces actuamos de esa manera, pero terminamos como peces en el mar. Lo que le dijo un pez a otro pez, nada, nada, nada. Decimos algo y no hacemos nada. Y eso no es de un cristiano. Eso está para la gente sin valores, sin principios, sin fundamentos, sin convicción. Pero el cristiano, el que sigue a Cristo Jesús, no hace aquello. Según estos primeros versículos que hemos podido recorrer, el servicio auténtico exige que las personas, que los cristianos tengan pasión de dar lo que tenga que darse, sin esperar reconocimiento, sin esperar que venga la algarabía a anunciar su nombre, sin esperar nada de aquello, sin reservas y sin restricción. El cristiano está llamado a dar con pasión. Y recuerde que usted tiene el compromiso delante del Señor de crecer. Crecer en el dar, crecer en el perdonar y crecer en el olvidar. Nuestra serie es que usted como cristiano tiene que crecer para servir. Si estas áreas de su vida no están bien, muy difícilmente usted será de bendición para alguien. Si este abreboca que hemos tomado el día de hoy, que tiene que ver con el dar, con ir más allá, el dar con sacrificio, es un tema que a usted lo ha tenido intrigado por mucho tiempo y de repente ha reinado el egoísmo en su vida, hoy es el día de ponerse a cuentas con el Señor. De repente a usted le gusta recibir los aplausos en público y que le reconozcan públicamente lo que usted hace. Si en el mundo conocemos lo que hace tu mano derecha, no lo sepa la izquierda. Recuerde, amados hermanos, que usted y yo no estamos llamados a recibir la gloria. La gloria es para Cristo. Y en que llevemos muchos frutos, será glorificado nuestro Padre. Por lo tanto, es tiempo de hacer un alto y comenzar a buscar esas áreas que necesitan cambiar para crecer. Mi Dios y mi Rey, muchas gracias por este día maravilloso. Gracias por esta apertura de nuestra serie, Crecer para Servir. Como cristianos estamos llamados a hacerlo. Gracias por que tu Espíritu Santo es el que trae a nuestras vidas este alimento que va a ser procesado, que va a ser ministrado y que una vez que en nuestra vida sea un rema, lo vamos a aplicar, lo vamos a compartir, porque solamente en que llevemos frutos se ve si somos o no cristianos, seguidores de Jesús, dispuestos a hacerlo todo por Jesús, dispuestos a dar sin restricción, dispuestos a darnos a nosotros mismos, dispuestos a dar todo nuestro tiempo, a dar lo que tú nos has dado de gracia, a compartirlo de gracia, a dar nuestra vida, a dar la perseverancia, la compasión que debe de motivar y animar nuestras vidas a seguir adelante. Y mientras avanzamos en Cristo Jesús, que aprendamos a que no lo hacemos solos. Primero eres tú nuestra guía, pero a nuestro alrededor hay consiervos, siervos que están con nosotros en este día a día. Y el mensaje a través de la iglesia, de las iglesias en Macedonia, del testimonio de Onesífero, nos deja claro, Señor, que sí es posible dar como Cristo dio, que sí es posible actuar como Jesús actuó en esta tierra. En el nombre de Jesús, bendito seas tú, Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Buenos días. Shalom.